alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas, Aleluya. Canta alabanzas al Señor. canta alabanzas al Señor. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos. Aleluya. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos el Señor. Crucificado fue el Señor. Crucificado fue el Señor. Crucificado fue el Señor. Aleluya. Crucificado fue el Señor. Crucificado fue el Señor. Resucitado fue el Señor. Resucitado fue el Señor. Resucitado fue el Señor. Resucitado. Aleluya. Resucitado fue el Señor. Resucitado fue el Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos. Reina en los cielos. Aleluya. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos. Aleluya. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas. Aleluya. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Hola, bendiciones. Nuevamente por la gracia de Dios para compartir un mensaje más de esta serie que hemos titulado Discípulo. Estamos ahí en el Sermón del Monte. Hemos visto, empezado con las bienaventuranzas. Ayer estuvimos compartiendo acerca de la sal de la tierra. Y hoy me gustaría compartir con ustedes lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Son palabras del Maestro, está en la Reina Valera. Me voy a permitir leerlo también en la versión traducción lenguaje actual. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Esto me encanta. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. De una u otra manera, todo lo que hagamos solamente por la gracia de Dios, el único propósito es para que se alabe y se glorifique al Rey de Reyes. Y bueno, ayer comentaba durante la parte que estuve compartiendo el mensaje de la sal del mundo, hablaba acerca de Bernabé como alguien que puede ser un ejemplo de lo que debería ser para nosotros o el ejemplo a seguir en cuanto a la sal. Estoy hablando que todos seguimos a Jesucristo y nuestro ejemplo máximo es Jesucristo, pero también ha puesto Él hombres y mujeres que son dignos de imitar en muchos sentidos. Y hablé acerca de que
Si hay alguien que puede ser un gran ejemplo para nosotros, es esto que voy a leer en el libro de los Hechos. Voy a estar en el capítulo 9, voy a leer versículos, no todos, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15 y 16, y se me hace de verdad sumamente importante por esto. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Estamos hablando de la luz. Le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento he escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo creo de una manera particular que si hay alguien que pueda ser un ejemplo en cuanto a lo que significa ser luz para el mundo, es el después conocido apóstol Pablo. Pero este es el inicio del encuentro con Saulo de Tarso, con esa luz brillante que vino del cielo, esa luz que es nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Solamente antes de hacer la reflexión, quería yo compartir el cómo inició la vida de Pablo, pero antes de llegar ahí y ver un poquito acerca de todo la consagración, todo el testimonio, todo lo que para mí representa el ser un ejemplo vivo de cómo ser luz para el mundo. Me gusta, por eso quise compartir esto. Y bueno, para empezar, haciendo una reflexión en cuanto a lo que significa lo que quiso decir el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Es fascinante ver lo que la gente hace cuando piensa que nadie está mirando. De vez en cuando, especialmente en estos tiempos, vemos lo que la gente es capaz de hacer a través de los medios sociales y las cámaras ocultas. Generalmente hablando, la gente es menos propensa a pecar cuando una cámara está en ellos. Imagina ser la mujer del pozo o ser Natanael. Aquí viene Jesús y es capaz de decirles cosas que solo alguien que tiene la habilidad de saber todas las cosas podría saber. Todo lo que Jesús le dijo a Natanael es lo que vio bajo la higuera, y Natanael le respondió: Tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. La mujer del pozo se convierte en evangelista y declara a la gente que Jesús fue capaz de decirle todo lo que he hecho. Imagina la vulnerabilidad que sintieron. Aquí estaban ocupados en sus propios asuntos, cuando de repente llega un hombre que los ve, sabe lo que hacen en secreto, lo sabe todo sobre ellos. De repente se dan cuenta de algo bastante aterrador. No hay tal cosa como estar solos mientras Jesús esté vivo. Pocos sabían ellos que nunca hay un instante en que están solos, porque Jesús lo ve en todo momento. Jesús es la luz. La Biblia es muy clara al respecto. Jesús mismo declara esta verdad una y otra vez. Allí en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Y más tarde, ahí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 35 al 37, dice: Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. En Mateo capítulo 5, versículo 14, que ya nos referimos a él, Jesús mira a sus discípulos y les dice que ellos son la luz del mundo. Él les dice que ellos son la luz del mundo. No les dice que deben ser la luz o que deben brillar más, sino que ya son la luz. En el momento en que las personas creen en la luz, en el momento en que ellos tienen un encuentro con Jesús, en el momento que cada uno de nosotros que hemos tenido esa oportunidad de cumplir con todos y cada una de las partes del plan de salvación, oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizados, ellos mismos se convierten en hijos de la luz. Por supuesto, los creyentes no tienen ninguna fuente de luz en sí mismos, pero más bien, como la luna refleja el sol, nosotros reflejamos la luz de Jesús en el mundo que nos rodea. Nosotros simplemente viviendo vidas santas, consagradas en palabra y obra, esforzándonos por ser como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, resplandecemos la luz de Cristo a toda la gente que nos rodea. Es por eso que es de suma importancia siempre meditar, siempre reflexionar que nuestro testimonio, que nuestra vida de mí misma, en cualquiera de las circunstancias o situaciones que estemos pasando y en cualquiera de las situaciones o circunstancias que la estemos encaminando, siempre hay ojos que nos están viendo, y por eso es tan importante que nuestro testimonio sea de acuerdo a lo que nuestro Señor habla, lo que nuestro Maestro dice. La realidad es que el mundo ama la oscuridad, como una cucaracha que ama la oscuridad y se asusta cuando es expuesta a la luz. El mundo odia la luz y quiere esconderse. Por supuesto, no estamos comparando a la gente con las cucarachas. ¿Estaríamos ofendiendo? No. ¿Estaríamos ofendiendo a las cucarachas? No, esto es broma. Está bien, tal vez solo a los fariseos, pero la verdad es clara cuando la luz está alrededor. La gente puede hacer las obras que quieren, que les gusten cuando la luz está apagada. Y esto es bien claro. Hay una multitud de ejemplos, no los voy a mencionar, pero hay una multitud de ejemplos en que cuando el pecado abunda, todo generalmente se hace en la oscuridad, se hace en tinieblas. Jesús dijo en Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Obviamente, Natanael, Zaqueo y la mujer en el pozo, por nombrar algunos, cuando su pecado fue expuesto, respondieron con humildad, se arrepintieron y abrazaron la luz. Pero esa no fue la única respuesta que Jesús encontró. De hecho, se podría decir que la respuesta más común, la respuesta más frecuente que encontró nuestro Señor fue el rechazo, y no solamente eso, el odio, un odio que lo llevó incluso a la muerte. Jesús exponía constantemente a los fariseos, podía ver sus corazones y leía regularmente sus pensamientos. Hay varias ocasiones en las que Jesús les dice lo que están pensando y así expone el hecho de que él podía ver sus malos pensamientos. Los fariseos estaban desesperadamente asustados de la multitud y por lo tanto no actuaron, pero eventualmente llegaron al punto en que Jesús les había sido expuesto a tal grado que correr y esconderse ya no eran opciones. Los colocaron en un rincón y finalmente decidieron que ya era suficiente y volvieron a pelear. El problema era simple, la luz era demasiado brillante
y querían recuperar la oscuridad. Así es como funciona el pecado. Prospera en la oscuridad, como las bacterias que necesitan agua para vivir. El pecado vive de la oscuridad y crece exponencialmente. Cada vez que los creyentes vengan a iluminar la luz de Cristo, al mundo no le va a gustar, serán expuestos y querrán correr y esconderse o en algunos casos luchar. Lo hicieron con Jesús y lo harán con nosotros. Y entre los ejemplos que estuvimos hablando acerca de esta situación, de esta circunstancia, de esta serie que hemos titulado Discípulo, en una de las lecciones cuando hablamos acerca de Juan el Bautista, qué fue lo que pasó cuando Juan el Bautista expuso el pecado de Herodes y de lo que había hecho con la mujer de su hermano. Esto no les gustó nada. Por eso apresaron y por eso encerraron y por eso después decapitaron a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el mundo, porque la gente ama el pecado, porque la gente de una u otra manera, cuando no tenemos esa comunión con Dios, esa comunión con la luz, somos propensos a la oscuridad, somos propensos al pecado. Esto es lo que habla Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, cuando habla de la situación que muchos de nosotros hemos vivido y que tal vez todavía estamos luchando por salir de ello, a pesar de que ya ha sido derramada la gracia. De todas maneras, la oscuridad siempre sigue atrayéndonos, la oscuridad siempre sigue llamándonos, la oscuridad siempre sigue atrás de nosotros. Así es como funciona el pecado, prospera en la oscuridad. Al igual que con la sal, existe un riesgo asociado con el papel de los portadores de la luz. Debemos considerar, hacernos esta pregunta. ¿Estás reflejando la luz de Cristo en el mundo que te rodea? Y yo creo que cada uno de nosotros es responsabilidad personal el responder esto. No tienes que ir a la iglesia, no tienes que hablar con otros hermanos, no tienes que hablar con tu familia, no tienes que hablar con nadie. Tienes que hablar con Dios y ponernos a cuentas con Dios y aceptar honestamente si es que estamos o no actuando conforme a lo que el Maestro habla y dice, que nuestras obras, que no nuestra luz, que la luz que reflejemos sea el testimonio vivo de que Dios, de que Jesucristo está actuando en nuestra vida. Al igual que vimos con la sal, los incrédulos deben sentirse incómodos al pecar a tu alrededor. Por supuesto, usted no debe ser odioso y enojado, pero el hecho es que el mundo que Dios ha puesto a su alrededor debe ser desencadenado por su vida y su testimonio. O te desprecian por seguir a Cristo o quieren unirse para seguirle. Eso es lo que hace la luz, iluminar la oscuridad cada momento. Que seamos como lámparas que tienen luz, que tienen de luz cada habitación en las que caminamos hasta el momento en que el Señor nos lleve a su casa para estar con Él. Y voy a repetir esto porque quiero contar rápidamente una pequeña historia que recuerdo muy vivamente. Que seamos como lámparas que llenan de luz escuchemos esto, cada habitación en la que caminamos. Y me acuerdo mucho la historia de aquel hombre que trabajaba, que era cristiano y que mucha gente a su alrededor sabía acerca de sus convicciones, sabía acerca de su devoción hacia Dios. Pero un día tuvieron una reunión, una junta de trabajo, y cuando terminó, lo hicieron en otro lado, y cuando terminó la junta, bueno, pues hubo un tiempo intermedio antes de que terminara finalmente la jornada. Hubo un tiempo intermedio en que pudieron compartir alimentos y todo lo demás. Incluso algunos se percataron de que aquel hombre antes de comer cerró sus ojos y supusieron que estaba orando porque sabían que él era cristiano. Pero más tarde, después, en la sobremesa, lo que llaman la sobremesa, aquel hombre estaba con los demás y empezó a escuchar que ellos empezaron a contar chistes, algunos de ellos demasiado vulgares. Y bueno, después de que él estaba ahí, él estaba presente ahí, y cuando terminó la sobremesa y se iban a reincorporar, otro hombre se le acercó, otro hombre que tenía mucha relación con él, se le acercó y le dijo: oye, yo sé que tú eres cristiano. Y él dijo: sí, gloria a Dios, yo soy cristiano y trato de seguir a Dios. Oye, pero tú estabas ahí cuando estaban contando esos chistes vulgares. Y él dijo: sí,
pero yo no conté ningún chiste. Y él dijo, no, yo vi que tú no contaste ningún chiste, pero yo vi que tú te reías igual que todos cuando contaban los chistes. Y creo que a veces no nos damos cuenta de una situación así. Creo que a veces no nos percatamos que de una u otra manera, a veces pensamos que tiene que ser una manera visible en que formamos ya parte del mundo. Pero a veces involuntaria o voluntariamente no nos damos cuenta de que estamos actuando, de que finalmente somos envueltos por las tinieblas y estamos actuando exactamente igual que el mundo. Y en muchas formas, en muchas maneras, y me gustaría un poquito abundar en ello, pero en muchas formas o maneras, hoy en día, está ocurriendo. Y ocurre no solamente en el mundo. Para el mundo es brilla tú, sobresale tú. Triunfa tú, es que tú seas el importante, es que tú seas lo significativo, es que tú vayas adelante, es que tú seas el personaje principal en la portada. Y para el mundo eso es el éxito, para el mundo ese es el cumplir la meta, es la felicidad, para el mundo es así. Y bueno, son cuestiones que tienen que ver con el mundo, pero ¿sabes qué? Esto ha alcanzado a muchos de nosotros en el cristianismo. Porque si esto es incongruente, lo que ellos piensan de brillar con luz propia, pues muchos de nosotros lo que hemos hecho hoy en día, siendo cristianos, siendo incluso ministros o predicadores, lo que más nos interesa es brillar con luz propia. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque pareciera que para nosotros es más importante el salir en la foto. Es más importante rodearse de otros grandes predicadores y salir en la foto. Es más importante que me reconozcan, que me inviten a predicar, que esté yo ante auditorios deseosos de escuchar mi voz y podemos decir y anunciar que es el mensaje de Dios. Pero una cosa es decir es el mensaje de Dios y otra cosa es hablar y decir vamos a traer el mensaje que está en la escritura que viene de Dios. Pero ya se nos ha hecho tan común, tan natural, que a veces sin percibirlo es lo que hacemos. Y luego, cuando todo mundo nos reconoce, todo mundo, incluso dentro de la hermandad, nos reconoce, entonces nos sentimos de verdad halagados, nos sentimos satisfechos, nos sentimos prácticamente como el fariseo. Qué bueno, Señor, que yo no soy como los demás, qué bueno que yo sí predico y predico bien, qué bueno que yo sí sé la sana doctrina, qué bueno que esto, qué bueno que el otro, y qué bueno que lo hagan, y qué bueno que existan, está bien, gloria a Dios, y que seas un gran instrumento. Pero ¿sabes qué? Te digo una cosa, y la última bienaventuranza que estuvimos hablando, o que estuvimos analizando ahí en Mateo capítulo 5, fue, bienaventurados los que cuando eres perseguido, cuando eres vituperado, cuando saben que tú profesas un cristianismo y entonces te atacan. Y ahora ya buscamos la parte cómoda. Entonces, hablaba yo del apóstol Pablo y cómo después de su conversión, cómo es que la luz lo iluminó y todo lo demás. Y esto es un ejemplo para ver quién realmente alaba y glorifica a Dios. Y ojalá que muchos de nosotros, empezando por mí, pudiéramos imitar, por lo menos en parte, una vida que puede significar ser luz para todo el mundo, ser luz para que el mundo alcance a Cristo, ser luz para que el mundo conozca a Cristo. Mira lo que él mismo habla, mira lo que él mismo dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 22 al 31. Esto es lo que habla y lo que dice la escritura en el libro de segunda de Corintios capítulo 11. Dice, son hebreos, está hablando Pablo, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. O sea, si había algo de qué presumir, Pablo podía presumir de esto. Pablo podría presumir que él había tenido un celo, como él decía, un celo por las cosas de Dios, pero se dio cuenta que estaba equivocado. Pero podía presumir como del linaje de lo que el pueblo mismo de Israel, muchos fariseos hablaban y decían. Pero dice,
Y esto es la parte que me encanta, es la parte que me gusta, es la parte que para mí es fundamental, porque esta parte que voy a leer enseguida habla acerca de lo que el mismo maestro dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y si traducimos esto, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y seguir a Jesús, significa una vida de sacrificio, una vida de sufrimiento, una vida de obediencia, una vida de compromiso, una vida que es difícil llevar a cabo, pero que es posible hacerlo. Y es posible hacerlo, ¿por qué? Porque no es nuestra luz, es la luz de Dios. Obviamente esto no nos gusta mucho, y muchos de nosotros, siendo cristianos, y algunos con títulos, algunos ya con mucho tiempo, lo que preferimos es la parte cómoda: ser reconocidos por nuestro conocimiento, ser reconocidos por nuestra elocuencia, ser reconocidos porque yo sí salgo en la revista Fortune o en la revista Life. Y esto es una broma, o puede ser una broma, pero eso es la verdad. Mira lo que dice Pablo: yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Quién puede ser luz para el mundo? No tenemos límites. No tenemos límites. Tal vez no sean las condiciones del apóstol Pablo, que fue específicamente llamado para todo lo que después él tuvo que vivir y él tuvo que pasar. Pero sí es un ejemplo para comparar un poquito qué es lo que está pasando con nosotros. Hoy hemos cambiado, como decía antes, y no estoy juzgando ni que estoy criticando, y quien tenga esa posibilidad, adelante, la verdad, adelante, porque a final de cuentas cada uno va a presentar cuentas ante Dios. Pero es increíble ver que no somos tan diferentes al mundo, que estamos buscando siempre el reconocimiento personal, que estamos buscando siempre que note nuestra presencia, que estamos buscando siempre estar en los primeros lugares de la popularidad. Y ya he hablado de esto: mientras más likes tengamos, mientras más alaben nuestras publicaciones, y hoy el consejo de hoy es esto y esto y esto, y tu hermano Héctor Ramírez. O sea, está bien, pero para ser luz en el mundo se requiere sacrificio, se requiere compromiso, se requiere obediencia, se requieren muchas cosas que no tienen que ver o que van en contra, tal vez no de la oscuridad, que van en contra de la comodidad. Y creo que es una de las cosas que más nos han pasado. Somos cómodos. Hoy tenemos un predicador, y si es sostenido por Estados Unidos, mucho mejor. Y luego los frutos, ¿dónde están los frutos? Y luego me encanta esto que habla aquí Pablo, me encanta: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Yo no he pasado eso.
Yo puedo hablar de mis tiempos en que anduve con mi esposa por la sierra de Oaxaca y sí, había sacrificio y todo, pero cada vez que yo intentaba quejarme o cada vez que yo intentaba tener dudas o pensar, ¿realmente eso es lo que Dios quiere que yo haga? Cada vez que pasaba esto tenía a mi hermosa compañera a decirme, ve, regresa ahí a 2 Corintios 11, regresa ahí a todo lo que pasó Pablo, a todo lo que pasó un discípulo del Señor, a todo lo que pasó alguien que fue luz para mucha gente entonces y que sigue siendo luz para mucha gente hoy en día y a través de muchos años por sus cartas, por sus escritos, por todo lo que habla, por su honestidad, por su humildad, por su claridad en cuanto a las cosas que realmente pasan, porque ese hombre con esa consagración, yo no entiendo cómo algunos no podamos entender el Romanos 7:15, porque lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que aborrezco eso hago. Y ese hombre tan consagrado sabe que tenía una lucha entre la carne y el espíritu. Y cómo todavía hay gente que diga, no, eso fue después, pero no, ahora, o sea, no puedo entender eso. Pero lo que sí puedo entender es lo que estaba hablando y diciendo, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, y luego, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hoy nos preocupamos por las iglesias, hoy nos preocupamos por las congregaciones, pero porque tengan un buen predicador. Y que lo tengan ya. Hoy nos preocupa. ¿Por qué? Porque si no, se pierde el sostenimiento de Estados Unidos, y eso no lo vamos a permitir. Entonces que haya un predicador. Y que ahora sí haya quien guíe al rebaño. Aunque la experiencia, la historia ha mostrado que generalmente así no ocurre y así no sucede. Porque luego después de un año se cansan por haberlo sacado de su esfera de comodidad y luego ¿cuáles son los resultados? Parece increíble que todavía sigamos pensando que esa es la manera en que somos luz para el mundo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y Pablo te puede hablar mucho al respecto. Pablo te puede compartir mucho de su vida, mucho de su consagración, mucho de su sacrificio y mucho de lo que él hizo para llegar a ser o cumplir la voluntad de Dios. Me es necesario que él padezca por amor a mi nombre, sí, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Y aunque hubo ocasiones en que tal vez se desanimó y que todo, ahí estaba nuestro Señor. Pablo, ten ánimo. Yo estaré contigo, Pablo, ten ánimo. Y de tal manera como lo hace con Pablo, también lo hace con cada uno de nosotros, porque Él es el que nos ha regalado la luz, porque Él es el que nos da la luz, porque Él es el que nos da las formas, los medios, los instrumentos. Y el problema es que a veces nos olvidamos de esto. Si nosotros podemos brillar, ¿por qué no estoy diciendo que no brillemos? Gloria a Dios que brillemos, pero no es nuestra luz la que nos hace brillar. No somos nosotros los que brillamos. Y si tenemos la oportunidad de brillar, que no sea porque salimos en la foto, que no sea porque tenemos grandes pensamientos acerca de las cosas que tenemos ahora que seguir, de las cosas que tenemos que meditar o reflexionar, porque mira, el mismo apóstol escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 y 5, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo sabía que brillaba no con luz propia, que brillaba con la luz de Dios, con la luz del Maestro, con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso habla y reitera, no que seamos competentes por nosotros mismos. No somos competentes por nosotros mismos, no somos competentes por todo el conocimiento que hemos adquirido, no somos competentes porque ya nos metimos un curso por correspondencia 3 años y ahora ya soy un ministro de Dios. No somos competentes por eso. Si lo hiciste y lo puedes llevar a cabo, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Dice aquí, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Haga lo que haga, suceda lo que suceda, todo lo que llevamos a cabo
solamente es por la gracia de Dios. Y me acuerdo ya que estoy hablando de brillar con la luz de Cristo, de brillar, de reflejar, más que brillar, de reflejar la luz de Cristo. Me acuerdo, esta historia la he contado muchísimas veces, pero me sigue fascinando y me sigue encantando. Y sobre todo por lo que al final habla. Había un juez en un lugar que intentaba siempre actuar de la mejor manera, de manera honesta, de manera íntegra. El juez sabía que su trabajo era delicado, el juez sabía que finalmente como ser humano podía equivocarse, pero toda la gente le admiraba el esfuerzo que él hacía, porque sus decisiones que involucraba la vida o involucraba lo que pudiera suceder en otras gentes fuera lo más acertado, y toda la gente reconocía y aplaudía que el juez de verdad se consagrara a su trabajo. Pero había unos abogados ahí en ese lugar que continuamente lo estaban vituperando, que continuamente lo estaban ofendiendo, que continuamente le lanzaban amenazas, le lanzaban injurias, que continuamente lo ofendían en todos sentidos. Y la gente, lo que más le extrañaba es que el juez siempre guardaba silencio. El juez nunca respondía a las agresiones. Entonces se decidieron y fueron a verlo para preguntarle el porqué de esa actitud y cómo es que él tenía como convicción no contestar las agresiones. Entonces fueron y le dijeron: juez, nosotros sabemos que usted hace un gran esfuerzo por hacer las cosas bien, pero hemos notado que esos abogados continuamente lo están ofendiendo, agresiones verbales, lo vituperan, le lanzan calumnias y todo lo demás, pero lo que más nos extraña, señor juez, es que usted nunca contesta esas agresiones. Y entonces el juez dijo: miren, en el lugar donde yo nací, un lugar cerca de la montaña, en el lugar donde yo nací, cada noche sale la luna. Y cuando la luna empieza a brillar, y ustedes saben que la luna no brilla con luz propia, brilla con la luz del sol. Cuando la luna empieza a brillar, ¿qué creen? Los perros empiezan a ladrar. Dicho esto, se fue caminando. Aquellos hombres se quedaron sorprendidos con la respuesta y dijeron: sí, está bien, que la luna, los perros. Pues sí, pero ¿por qué no contesta las agresiones? Y entonces fueron y se encontraron con él otra vez y le dijeron: sí, señor juez, ya sabemos que la luna, las estrellas, etcétera, y todo, pero díganos, ¿por qué no contesta las agresiones? Y entonces el juez le dijo: bueno, hasta el día de hoy, la luna sigue brillando y los perros siguen ladrando. Qué bueno que haya perros que ladren. Qué bueno que a la gente no le guste la luz, porque eso refleja que la vida se está llevando conforme a la voluntad de Dios. Eso refleja que esa luna que refleja la luz del sol puede ser un ejemplo para nosotros de que no brillamos con luz propia, brillamos con la luz de Cristo. Y es a través de ese brillo que reflejamos de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, es que la gente se tiene que dar cuenta de que la oscuridad es pecado y de que la oscuridad no nos va a conducir a nada bueno, y que realmente lo importante en todo esto es que finalmente hay un propósito en lo que el Señor estableció, en lo que el Señor habló y dijo en este pasaje, en esto que acabamos de leer. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. O sea, yo creo que hay que hacer énfasis en esto. Ilumina a todos, que todos pueden ver. Y luego, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Y creo que no necesitamos explicar mucho esto. Pero el cristianismo, o ser la luz del mundo, no significa estar todo el tiempo en la iglesia. Qué bueno, ahí nos sentimos a gusto, nos sentimos cómodos, y si medio trabajamos ahí, pues ya es suficiente. No, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario. La pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera,
Estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, no importa que los perros ladren, hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Vosotros sois la luz del mundo y debemos reflejar la luz de nuestro Maestro, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que esto debería ser el constante en nuestra vida. Hemos pasado todo el proceso de las bienaventuranzas, hemos sido paulatinamente transformados, poniendo en práctica todas y cada una de las bienaventuranzas, pero hemos llegado al punto en que ya esto lo tenemos que mostrar al mundo, primero como la sal y después ahora como la luz que alumbra el camino para que todos los hombres lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi deseo. Gracias otra vez a los que pudieron conectarse, gracias otra vez a los que han seguido estos mensajes. Son para la honra y la gloria de Dios, no es para que me ilumine a mí, porque además mi aspecto está de tristeza, pero no es para eso, es para escuchar el consejo de Dios, es para glorificar a Dios y es para que su nombre sea ensalzado y para que haya gente que pueda entender que la oscuridad es pecado y que la luz verdadera es lo que conduce a la felicidad en el ser humano. Gracias otra vez a todos ustedes, como siempre sigo con lo mismo y de verdad, solamente por favor cuídense y cuidémonos unos a otros. Recuerden, estamos en el horario de 2:30 p.m. De lunes a viernes. Mañana sábado solamente estaré compartiendo algunos de los mensajes anteriores. Mañana no voy a grabar en vivo porque el domingo tenemos 2 grabaciones. Primero a las 10:15 una prédica cuando nos conectamos con nuestros hermanos allá en Tamaulipas, y después tenemos una clase, así es que es prédica y es clase. Eso es lo que voy a compartir. Entonces mañana solamente estaré compartiendo mensajes, no voy a grabar en vivo. No es para descansar porque no descanso, hay que preparar los estudios porque tampoco se trata de ser iluminados nada más así como así. El Espíritu Santo está con nosotros, sí, y es nuestra guía, pero nos toca también trabajar. Y bueno, mientras esto ocurre, mientras esto sucede, nos vemos en vivo el próximo domingo. Ojalá que te puedas conectar si es que no te estás reuniendo en algún lado. Y si no, sigue tú con tus reuniones y todo lo demás. Mientras tanto, te mando 1.000.000 de bendiciones y nos vemos pronto.